Pues el día de hoy vamos a hacer lo que es la práctica número 10. Ya nos quedan nada más estas 4 prácticas, ¿no? El día de hoy otras 3 más, que son relativamente muy sencillas, ¿no? Entonces, en la práctica del día de hoy, pues vamos a ver los métodos de integración numérica. ¿Ok? Entonces, en una sola práctica vamos a ver los 3 métodos. Vamos a programar los 3 métodos. Prácticamente los 3 métodos ocupan los mismos datos, entonces, haciendo un método, los otros 2 métodos pues va a ser relativamente sencillo resolverlos, ¿no? O aplicarlos ahí en el script. Bien, entonces vamos a ir al MATLAB, ¿de acuerdo? Y así directamente, sin necesidad de hacer diagrama. Es muy simple el diagrama que tendríamos que hacernos. Prácticamente dar entrada a valores, aplicar la fórmula y darle salida a los valores. ¿De acuerdo? A ver. Bien, entonces, pues lo que vamos a hacer es irnos a la carpeta de trabajo. En mi caso, pues yo lo tengo en la práctica número 10. Y ahí lo que vamos a hacer es pues, crear nuestro script, que le vamos a llamar integrales. ¿Ok? Porque aquí vamos a calcular, les decía, las tres integrales, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces abrimos el archivo, el editor del archivo, y ahí estoy. Vamos a acomodar nomás esto aquí. Bien, como siempre, primero pues hay que limpiar la pantalla. ¿De acuerdo? Y me voy a ir aquí al ejercicio que hicimos en el Excel el día de ayer. Bueno, este que le dejé de tarea. Vamos a programar primero el método del trapecio. Aquí tenemos la fórmula. Y vamos a ver qué necesitamos. Necesitamos una función tabulada. ¿Okay? Una función tabulada. En base a esa función tabulada, vamos a calcular los límites. A, pues debería ser el valor mínimo de esa función tabulada. Y B debería ser el valor máximo de esa función tabulada. O igual, en base a la función tabulada, vamos a calcular n, que vendría siendo la cantidad de puntos menos 1, y h, que es la fórmula que se utiliza para los 3 métodos, que es el tamaño del intervalo, o sea, este menos este, entre este. Entonces vamos haciendo esta primera parte. Bien. Entonces, a ver, permítame un momentito. Bien, entonces, necesitamos leer esta función tabulada. Y lo vamos a hacer a través de un archivo. Antes vamos a mandar ahí un mensaje que diga función integral. Y mediante el UI get file, vamos a leer un archivo de texto, que es donde estaría nuestra función tabulada.
Entonces, lo que voy a hacer es llevarme esta función tabulada a un archivo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en el MATLAB voy a generar esa función tabulada, ¿no? Función local. Archivo de texto. Abrimos y ahí copio todos los puntos que tenía ahí en el Excel. Ese sería el archivo que estaría leyendo acá, ¿no? Entonces, en una variable que se llama ft de función tabulada, igual que lo hicimos con los otros métodos pasados, ¿no? Con la función load, cargamos el archivo. ¿De acuerdo? Y ya que tenemos el archivo, ya que tenemos el archivo, vamos a separar el, el vector X y el vector Y de ese archivo. Es decir, para tener en una variable todos los elementos de X, en otra variable todos los elementos de Y, porque realmente para la fórmula lo que ocupo son los valores de Y. Entonces lo voy a separar de esa función tabulada. Y lo de X lo voy a ocupar para mostrar los datos y para graficar, ¿no? Entonces, por eso lo voy a guardar también en otra variable. Me he perdido, aquí está. Entonces, el vector en X va a ser igual a lo que esté en la función tabulada. Va a tener estas dos columnas. Le voy a decir que agarre todos los renglones de la columna 1. Esos son los valores de X. Para Y va a ser lo mismo, de la función tabulada, todos los renglones, pero de la columna 2. Entonces ya tendría separados los valores de X y los valores de Y. Ahora, para obtener el valor de A, le decía que va a ser el valor mínimo de los valores de X. Y para obtener el valor mínimo de un arreglo, de una matriz, de un vector, MATLAB maneja una función que se llama min. Si lo recuerdan ahí en la clase de programación, si lo vieron, nada más le digo de dónde quiero que tome el valor mínimo y listo. Automáticamente aquí me va a dar el valor mínimo de ese vector y se lo va a asignar a la variable A. Y para B, que sería el otro extremo del intervalo, ahí yo os requiero encontrar el valor máximo, ¿no? Entonces ya se imaginarán cuál es la función que me da el máximo de un vector o de un arreglo. Y ahí está. Entonces, con eso ya tengo el valor de A y ya tengo el valor de B. ¿De acuerdo? Entonces, estamos programando ahorita el caso donde la función está tabulada, ¿no? Luego, para calcular el valor de N, decía que es la cantidad de puntos menos 1. Y para saber la cantidad de puntos, pues puedo agarrar cualquiera de los dos vectores. El vector X y el vector Y tienen la misma cantidad de elementos, la misma cantidad de renglones. Entonces, con la función len, yo nomás le digo de qué vector, este me da la cantidad de elementos que tiene ese vector. Bueno, le decía que n es la cantidad de puntos, o sea, la longitud,
menos 1. Y ahí tenemos ya el valor de n también. Bueno, entonces ya tenemos los vectores, los límites, el valor de n. Sigue calcular el valor de h. Y digamos que se calcula con la fórmula de b menos a entre n, perdón. Y tenemos h. ¿De acuerdo? Ya teniendo esos datos, pues ya puedo aplicar la fórmula. Esta que está aquí. Ya podría calcularla. Entonces lo voy a poner así. La integral va a ser igual h entre 2 que multiplica y me dice que multiplica al f de x0. Entonces mis f de x son los elementos que están en el vector y, ¿no? Entonces, sería el y0. Pero si recordamos el MATLAB, los índices de un vector o de un arreglo no empiezan en 0, sino que empiezan en 1. De tal manera que cuando aquí en mi fórmula yo diga, que yo me refiera al f de x0, pues realmente yo me voy a referir aquí al f de x1. O sea que de aquí yo voy a tomar el y1. ¿De acuerdo? Ahora dice que aquí va a ir 2 veces la sumatoria de todas las f de x que vayan desde 1 hasta n menos 1. Pero por lo mismo que le mencionaba anteriormente, aquí yo debo empezar desde el elemento 2, caso de MATLAB, sería desde el elemento 2 hasta el elemento n, los que voy a sumar. Y voy a aprovechar que el MATLAB maneja esta función que me permite sumar de un rango de valores y darme el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué rango de valores va a ser? Del vector y, decía que va a tomar desde el 2 hasta el n, ¿no? O sea, desde el elemento 2 hasta el elemento n. Y ahí tengo la suma esa multiplicada por 2. ¿Qué sigue? Puedo sumarlo, el yn, que repito, por lo mismo que estamos viendo ahorita, debería ser el yn más 1. Y ahí se cierra y listo. Ahí tendríamos ya calculada la integral del trapecio. Yo no le voy a poner aquí IT, la integral del trapecio. Porque le decía que aquí voy a calcular también la integral de Simpson y la integral de, bueno, Simpson 1/3 y Simpson 3/8. Me faltaría pues mostrarla. Integral con el método del trapecio y mostramos la variable que tiene el, ¿de acuerdo? Corro la aplicación. Lo primero que va a hacer es buscarme la función y me lo está mostrando por aquí.
Está marcando error aquí en la 14. Ah. Puse aquí en mayúscula la letra de S con minúscula. Bueno, lo corro de nuevo. Me pide la función integral. Pongo la función. Y ahí me da el resultado con la regla del trapecio, ¿no? Que debería ser... Esto es lo que me dio aquí en el Excel, 98, 67, 87. Y esto es lo que me da aquí con el MATLAB. ¿De acuerdo? Y ahí tengo ya la función del trapecio programada. Así de sencillo y así de rápido, ¿no? Me faltarían los otros dos métodos. Y para que quede mejor, yo quiero que quede así. Cuando yo corra mi script, integrales, me pregunten si requiero o si lo voy a capturar la función, una función tabulada, o si va a ser una función definida. Es decir, si lo que yo voy a dar como entrada son datos ya tabulados, o si va a ser una función de este tipo. Si es tabulada, pues ya hicimos el proceso. Si es de este tipo, necesitaríamos hacer o programar el proceso de que calcule esto y calcule esto. ¿De acuerdo? Eso en primer lugar. Ya que yo elija la opción, por ejemplo, si es la función tabulada, le voy a dar 1, Enter, pues me va a pedir, donde llama, si lo tenemos programado, me debe mostrar la tabla de valores, me va a mostrar la integral del trapecio, la de Simpson 1/3, la de Simpson 3/8, y me la va a graficar. Me va a graficar todos los puntos, me va a graficar por la función, la curva de la función, y las franjas en las que está dividiendo esa región que estoy integrando. Y pues de una vez que las pinten. Digo, para complicar un poquito más el script, o mejor dicho, para que se vea más, pues mejor, ¿no? Más agradable ahí para el usuario. O sea, le da más información y se lo muestra de manera gráfica. Entonces vamos haciendo eso. Primero, esta parte. Integrales. Que muestra ahí algún mensajito. Ahí le puse yo ese nombre. Mi marca registrada. Una especie de menú ahí. Y que me pide una opción. Y eso es muy sencillo. Es un display, display, display. Son puros display. Y aquí es un input para la opción. Entonces, antes de esto que programé, que repito, esta parte estaría haciendo para la función tabulada. Voy a poner aquí. Función tabulada. Y hasta aquí termina mi cálculo de función tabulada. Para tenerlo ahí identificado. Que lo voy a ocupar más abajo, ¿no? Entonces quiero que ponga esto. Simplemente, decía, es un display que diga sistema integrador versión 1.0. Ah, pues 2.0, pues ya mejoramos.
Lo estamos mejorando. Ahí usted le pone el nombre que usted quiera, ¿no? Mi marca registrada, y usted le pone su nombre. Que ponga ahí una especie de separador. Más para maquillar ahí un poquito la pantalla, ¿no? Y poner las opciones. Primero, si es una función tabulada, con la opción 1. Y la opción 2 sería función analítica o definida. Vamos a copiarlo, para ponerlo aquí. Y esto de acá es un input, porque está esperando que yo dé una opción, ¿no? Y lo voy a llamar así. Una variable que se llame OPC de opción va a ser igual al input, y ahí pongo el mensaje, ¿no? Seleccione la opción y puede elegir entre 1 y 2. ¿De acuerdo? Entonces, si corro la aplicación, ahí está. Me está pidiendo la opción, le pongo que va a ser la opción 1, me pide la función tabular y ahí está. Ya hace esa parte. De lo otro es que yo pueda hacerlo mediante una función definida. Entonces, ¿cómo voy a separar esto yo aquí en mi código? Es muy sencillo, ¿no? Si se elige la opción 1, yo debo hacer la función tabulada. Entonces, si la variable OPC, y lo voy a poner de una vez, si OPC es igual a 1, significa que yo voy a programar la parte de la función tabulada, que es lo que ya tengo aquí. Caso contrario, si la opción fue 2, pues aquí va a ir función definida. Pues aquí yo tengo que hacer todo lo que tiene que hacer para el caso cuando la función sea definida. Y es lo que vamos a programar ahora. El cálculo de la fórmula, pues es igual si la función está tabulada o si la función es definida. Porque si la función es definida, yo al final de cuentas me tengo que llevar a una función tabulada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debería hacer si se elige la opción 2? Si elijo la opción 2, me debe pedir la función, más rápido así, seno de x. Me debe pedir el intervalo de integración. Ahí yo le pongo de 0 y b, 3. O sea, tanto A como B van a ser datos de entrada, no van a ser datos calculados, ¿no? Porque pues yo requiero saber el intervalo para en vez de ese intervalo y aparte la cantidad de franjas, el valor de n, que pongo, no sé, 15, pues ya me haga el resto, ¿no? Entonces, sería lo primero que tengo que hacer si la función, perdón, si la opción que elegí fue la función definida, o sea, lo que va en este lado. Si elijo 1, voy a hacer esto. Si no elijo 1, voy a hacer esto de acá. Entonces, lo primero es pedir una función. Y así lo voy a llamar. La variable función va a ser igual que como lo hice aquí con el valor
¿Dónde está? Acá, en la opción. Con el input. Yo le voy a poner un texto que diga así, ¿no? Función. Para que ahí me ponga el texto este y aparte espere a que yo escriba la función que voy a tabular. Y me la va a guardar en esta variable que se llama también función. Luego quiero que me muestre este mensaje que dice intervalo de integración. Ahí nada más para que lo ponga como una leyenda. Y después sí me va a pedir dos valores, el de A, el de B y bueno, también este de acá abajo, ¿no? Entonces ocuparía tres inputs. Uno para A, que muestre nada más ahí el texto de A. Otro para B. Y una vez el de N. Es un input que diga cantidad de franjas. Entre paréntesis pues, es N, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacíamos? Si yo daba este valor, este otro valor y este otro valor, calculo H, lleno el vector X y lleno el vector de Y. H lo calculo pues, con la misma fórmula anterior. El vector X lo voy a llamar, perdón, lo voy a llenar desde el valor de A hasta el valor de B con incrementos de H. Y el vector de Y es evaluar esta en la función. Vamos haciéndolo. Hacemos H es igual B menos A entre 2 entre N. El vector de X, que decía, ¿qué va a ser? Va a ser un vector que va a ir desde el elemento A hasta el elemento B, pero los incrementos no van a ser de 1 en 1. Si lo dejo así, los incrementos van a ir de 1 en 1. Yo requiero que los incrementos vayan de H en H. O sea, que el intervalo sea H, por eso lo tengo que poner aquí en medio. Si recuerdan el manejo de rangos en el MATLAB, pongo mi valor inicial, separado por los puntos, valor final, y en medio iría el tamaño de los incrementos. Es decir, si no le pongo nada, si queda así nada más, por default los incrementos son en 1. Pero aquí requiero que los incrementos sean de H en H. Y ahí tengo el valor de X. ¿Y ahí cómo lo calculo? Así nomás. No evalúo X, evalúo la función, perdón. O sea, la función que se dé como entrada aquí, la va a evaluar en la variable X. Y para eso a X, acá arriba, hay que definirla de tipo simbólico. Sims X. ¿De acuerdo? Para que yo pueda introducir la variable aquí, perdón, la función, y la pueda evaluar con ese valor de X. Y listo, pues ya tendría la opción de la función tabulada y la función definida. Después de, ya que salga de esta condición, yo voy a tener en X y Y la función tabulada y voy a poder calcular mi integral del trapecio. Vamos viéndolo. Si lo programamos bien, debería funcionar. Ahí está.
probable. Opción 1, ya la hemos probado, ¿no? Me pide la función integral, esta, y me da el resultado. Si elijo la opción 2, me pide la función, voy a poner seno de x, el intervalo entre 0 y 3, cantidad de franjas 14, y ahí me da el integral de esa, ¿no? Bien, ¿qué faltaría respecto a lo que le mostré aquí? Es cuando yo dé la función del intervalo y todo eso, me muestre esto, ¿no? Me muestre la función integral y la grafique. Bien, primero que muestre esta parte, función integral. Que la muestre en forma de tabla, con su encabezado y todo este rollo. Pues simplemente antes de calcular la integral del trapecio, aquí yo la voy a mostrar. Y voy a poner, vamos a borrar la pantalla otra vez, para que nomás me aparezca función a integrar. Ahora, ¿cómo puedo ordenar esto y me quede ajustado en cuanto a los márgenes y todo esto? Pues simplemente creo una tabla. Poner así, una variable que se llama TBL. Hay una función que se llama table, así como la que usábamos en el figure, o usamos una interfaz gráfica, donde yo le voy a decir qué valores van en cada columna. Entonces, pues en la columna X van a ir lo que tenga el vector X, ya sea que lo haya formado por aquí, o lo haya formado por aquí. En X están los valores. Igual, la segunda columna van a ser los valores de Y, ya sea que lo haya calculado de esta manera, o los haya leído de un archivo, como acá arriba. Y para ponerle el encabezado, ya un parámetro que se llama variable names, variable, sí, variable names, y se define una lista por cada columna que tenga como variable. Y lo voy a poner xy, y la segunda columna va a ser y, o sea, esto que está aquí. Esta línea por default las pone para separar los datos del encabezado. Esto ya lo hace el table. Cierro esta lista, cierro la función, ¿está? Por último, despliego TBL. Guardo, corro la aplicación, la opción 1, leo, y ahí me lo mostró. Esto es lo que acaba de programar ahorita. Me muestra la tabla y me muestra la integral del trapecio. ¿Ok? ¿Qué falta? Que calculen la integral de Simpson 1/3. Calcular. Aquí lo van a calcular. Pues. Voy a poner nada más eso. Y calculen la integral de Simpson 3/8. Y la desplieguen. Integral. Esta. Simpson 1/3
Simpson 3 octavos. Aquí pues sería esta variable y aquí iría esta variable. ¿De acuerdo, jóvenes? Se me va a terminar el tiempo. Entonces aquí ustedes van a programar el cálculo de la fórmula del método de 1/3, aquí es de 3 octavos, y yo le paso luego para que grafique. Eso iría hasta el final. Pero la gráfica, lo que le paso yo después, ahí bueno, ustedes lo agregan aquí al final. Y con eso ya debería de funcionar el método. Bueno, el script para los 3 métodos, ¿no? Entonces van a tener de aquí el domingo para subirlo, terminarlo así como les mostré aquí. Y cualquier duda, pues ahí en el grupo de WhatsApp, muchachos.